Another Pandemics Podcast hablaremos de diferentes análisis que se recabaron a través de la secundaria técnica número 4 Manuel González Rangel, ubicada en San Pedro Garza García. El primer punto que se va a tocar ahorita es el docente frente al grupo. En este caso vamos a analizar 3 de los puntos más importantes de esta encuesta que se aplicó a 10 docentes. La encuesta consta de 15 preguntas, pero hay 3 preguntas muy importantes que queremos hablar acerca de esto. La primera son los años de servicio. Los años de servicio en una escuela secundaria de un maestro habla bien de esa persona y habla mucho mejor si cuentas con demasiada experiencia, con demasiados estudios, etcétera, ¿no? Los años de servicio de 6 maestros, esta encuesta se fue aplicada a 10 maestros de la misma secundaria. Entonces, 6 de ellos llevan más de 10 años dando clases en esa secundaria. Eso nos quiere decir que esos maestros ya conocen, por así decirlo, de lleno, los contenidos que se va a ver durante ese ciclo escolar de esa asignatura. Y eso hace que los papás confíen más en que el alumno está recibiendo un aprendizaje completo y un aprendizaje correcto. Además de que ya conocen la forma de trabajar y los protocolos que se siguen en la secundaria para diferentes contextos, diferentes problemáticas que se presenten. La siguiente pregunta dice tal cual: ¿el contexto social afecta en el aprendizaje de los alumnos? Y esto es correcto y esto es sí, ya que muchos ahorita el contexto social donde viven los donde se están manejando los alumnos no son con sus amigos, no son con sus maestros, no son con sus vecinos, son con su familia, ya que debido a que estamos en pandemia pues no pueden salir. El único medio de comunicación con sus maestros, sus amigos es Facebook, alguna red social, Zoom, Meet, etcétera. Entonces el contexto social sí debe de afectar mucho en cuestión al alumno, ya que si, por ejemplo, en la familia, si el papá o alguien que vive con ellos o algún vecino le dice: ¿sabes qué? No estudié, no sirve para nada, o sea, yo estudié tal X carrera o yo estudié X hasta qué nivel y mira cómo vivo. Entonces el alumno lo que va a hacer es simplemente abandonar la escuela, no va a querer seguir estudiando y lo que va a querer es seguir los estándares que se tienen, o va a querer seguir el ejemplo de la persona que le comentó, ¿no? Entonces el chiste no es eso. El chiste de un maestro es que impulse al alumno, que le diga lo que en verdad es el estudiar, lo que en verdad es el aprender y poder lograr traer a México los mejores profesionistas. Y entonces, en resumen, la respuesta de esta pregunta es sí, debido a que esto va a afectar mucho en las conductas y en la forma de aprender y en la forma de desenvolverse en un área. La siguiente pregunta es que si es importante tener una buena comunicación con los alumnos, y por varias razones también es sí, ya que de esta pregunta fue una pregunta libre. Cada maestro respondía a su forma de pensar y a su forma de entender las cosas, y en mi análisis yo digo que sí debería de ser importante, ya que de esta manera podemos que el alumno saber qué es lo que siente el alumno, cómo va mejorando, podemos detectar los avances del alumno y podemos lograr que los aprendizajes esperados que se tienen con cierto tema se logren, ¿no? Entonces esto es lo que el maestro debe enfocarse primero, no enfocarse en darle a clases, sino tener una buena comunicación para que los alumnos con confianza se acerquen a él y logren preguntarle acerca de dudas. Además de que si el alumno, generalmente en el maestro de formación cívica y ética o biología, suelen ser atacados por los alumnos de primero o de segundo, porque iban teniendo ese cambio de la infancia a la pubertad y son cambios muy fuertes para ellos y no los entienden y comienzan a tener dudas de mil cosas y quieren experimentar muchas cosas. Para eso están los maestros, para ayudarlos y para asesorarlos y para darles el mejor consejo, ya que muchas veces por la edad o en esa etapa suele ser que los alumnos no tengan confianza a sus papás y le tengan más confianza en lo que le dice un amiguito, un vecino, un maestro, un tío, que en sí, en caso de los maestros, pues sí es algo seguro. El primer paso para que un alumno se sienta seguro de lo que va a hacer es simplemente hablar con sus papás, porque sus papás son los que mejor consejo le pueden dar que un maestro. Y pues este sería todo el análisis que se tiene de las 3 preguntas más importantes de esta encuesta. Entonces pasamos a lo que es el siguiente tema. Buen día. En esta ocasión se hablará acerca de las características, gustos e intereses del alumnado de la Escuela Secundaria Técnica número 4 Manuel González Rangel del municipio de San Pedro Garza García. Para realizar esta investigación se aplicó una encuesta a 36 alumnos que arrojó diferentes resultados. Para ello vamos a analizar cada uno de los indicadores de la misma encuesta. El primer indicador nos dice cuáles son tus metas a futuro. La encuesta, que fue aplicada a 36 alumnos, nos arroja información de que algunos desean ser chef profesional, otros ser doctores, docentes, abogados, y hay algunos que no tienen alguna profesión seleccionada, pero sí desean tener alguna carrera universitaria. El siguiente indicador: ¿qué te gusta realizar en tu tiempo libre? La mayoría, si no es que todos los estudiantes, hacen actividades como dibujar, hacer tareas, practicar algún deporte como el fútbol, jugar, ver series de televisión, escuchar música,
bailar, leer, jugar videojuegos, etc., como actividades que realizan en su tiempo libre. Describe cómo es tu localidad en cuanto a los servicios con los que cuentan, o si existen algunas problemáticas que puedan influir en la escuela. La mayoría de ellos mencionan que tienen un excelente servicio, se sienten cómodos y muy tranquilos. Algunos explican que hay un buen servicio de internet, pero que además todo es muy caro, ya que el contexto está localizado en el municipio de San Pedro. ¿Qué tipo de actividades generan un aprendizaje? Algunos mencionan que las actividades que generan un aprendizaje son cantar, escribir, bailar, danzar, leer, practicar el conteo, realizar tareas, prestar atención y estudiar. El siguiente indicador, ¿qué problemáticas se enfrentan en la nueva modalidad en línea? De acuerdo a los 36 alumnos, algunos mencionan como las distracciones, falta de concentración, problema de conexión a internet, no aprender o entender, algunos se salen, otros no pueden ni entrar a las clases, etc. Por lo que todo esto generan dificultades para el aprendizaje en línea. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? Todos los 5 estados, si no es que la mayoría, respondieron que les gusta convivir con sus maestros, convivir con otros compañeros, la convivencia en el aula y principalmente las clases presenciales que imparten algunos maestros. Los maestros te informan de cómo será la evaluación en su asignatura. En la siguiente gráfica que logramos ver, el 50% de los estudiantes mencionan que los maestros sí les informan de su forma de evaluar. El 44.4% mencionan que casi siempre. Y un 5.4% mencionan que pocas veces o nunca se les informa acerca de su manera de evaluar. En la siguiente gráfica dice, los maestros te informan del tema que verán durante la clase. De los 36 alumnos encuestados podemos ver que el 55.6% de los alumnos reconocen que los docentes informan de los contenidos de aprendizajes. El otro 44.4% mencionan que de acuerdo, por lo que estas cifras son números positivos para los maestros de esta secundaria. Tus maestros reconocen y valoran tu esfuerzo. De lo anterior, podemos ver que el 66.7%, indicado en la gráfica, mencionan que los maestros de la institución reconocen el esfuerzo que le dedican a sus trabajos. El 33.3% nos mencionan que casi siempre el incentivar a los alumnos es importante. Entonces, vemos que los resultados son positivos en la gráfica y obviamente la encuesta aplicada a los estudiantes. ¿Cuáles son las características que definen a un buen maestro? La mayoría de ellos nos mencionan que un maestro ideal es aquel que explica bien los temas, aquel que es divertido y flexible, aquel que apoya a los alumnos, que sea amable, comprensivo, que tenga un buen carácter, que sea una buena persona. Entonces podemos decir que un maestro que tenga una disciplina y que explique los temas es aquel que va a lograr un buen aprendizaje y una buena armonía con los estudiantes. Asignaturas con mayor relevancia. En esta última gráfica podemos observar que las asignaturas con mayor relevancia, ¿sí?, tenemos las matemáticas, como segundo lugar el inglés y por último la materia de artes, por lo que hay que considerarlo y tenerlo en cuenta como asignaturas de mayor relevancia. Buen día, hoy hablaremos de los maestros de apoyo. Al analizar la secundaria técnica, observamos que hace falta los maestros especializados para atender a adolescentes con NEE, por lo cual se hablará acerca de su importancia para tener este recurso humano. Los maestros de apoyo tienen gran importancia porque son una parte fundamental para atender a adolescentes con capacidades diferentes llamados NEE, de los cuales tienen problemas de autorregular su cuerpo, entre otros factores, por lo cual en la etapa de desarrollo de la adolescencia tienden a recibir discriminación o bullying por parte de sus compañeros de clase. Sobre esto es necesario capacitar al maestro del aula o en su caso contratar gente especializada para que puedan implementar valores de una manera inclusiva a todo el alumnado, tomando en cuenta que estos adolescentes, a no entender por qué sus compañeros se burlan, tienden a aislarse. Tomaremos de referencia una secundaria diferente para poder explicar detalladamente cómo se vería este tipo de factores, comenzando con la experiencia en servicio, donde estas personas se capacitan para poder dar una información que sirva para equilibrar educativamente problemas asociados a la eliminación de la discriminación y atender a este tipo de adolescentes, lo cual ha logrado que un 100% de esto se regule el problema principal, recabando ahora en las redes sociales, al igual que otro tipo de materiales que son otro tema principal en cuanto a las gráficas. Ahora, si nos vamos más enfocados a las redes sociales, dentro de sus ventajas es que los maestros pueden tener una interacción más íntima para poder atender problemas tanto educativos como personales. Las desventajas más notorias es que existe una cierta negatividad de los alumnos al distraerse, dado que su uso
para hacer comentarios despectivos de compañeros, todo esto a raíz por factores sociales donde se rigen principalmente en el seno familiar, poniendo de ejemplos falta de atención, reprensión física con insultos, inexistencias de límites, provocando que estos los transmitan en la escuela. Muchos de ellos están en la etapa de aceptación para ser considerados en un grupo, por lo cual harán todo lo que sea para entrar en uno. Buenas tardes, mi nombre es Joel Salazar y voy a dar mi opinión sobre lo que me tocó hablar, que son los directivos escolares. Por lo que yo estaba viendo, un director pues básicamente es como el jefe o está muy encima de como jerarquía. Se encarga de mantener su escuela al margen, mover todo lo que tenga que ser posible para que el trabajo y la enseñanza en la institución sea eficaz. Se encarga, aparte de que detrás de todo el directivo hay todo un sistema administrativo que realmente desconozco mucho de ese tema. Sé que se encarga también en contratar y acomodar a los docentes. También trata con padres de familia, tiene que tener una sensibilización muy marcada para el momento de hablar con su público y entre otras cosas. El director tiene que estar siempre presente y saber cómo es que va su escuela. Funciones del auxiliar dentro de un sistema educativo. Su función es la de contener a los alumnos, cuidar la disciplina, mantener el orden, preservar las buenas costumbres, intervenir en la relación social con la comunidad educativa, cumplir explícitamente una función de asistencia social y la psicopedagogía, asistir permanentemente a los profesores, etc. Además de atestiguar la presencia y el rendimiento del alumno mediante el trabajo administrativo, al llevar toda la documentación él mismo. Además, complementa la labor del profesor, pues toma participación en todas las tareas, tanto de carácter administrativo como pedagógico. Afirma valores morales, dado que se ocupa evaluar constantemente las acciones, ya sea la bondad, malicia y cambio de personalidad, etc. Afirma la autoestima, en tanto que alienta a sus alumnos para que posean mayor seguridad y aprendan a valorarse, y a tomar determinaciones propias sin que nadie los maneje.